8 de la mañana, 34 minutos, 8:34 minutos. Regresamos de la pausa respectiva y continuamos con más programación en Unión Radio 580 AM. Tenemos más entrevistas el día de hoy, 12 de enero. Tenemos ya la presencia del máster Rogelio Valencia, experto constitucional y en materia parlamentaria. Vamos a hablar temas interesantes, pero antes de darle la bienvenida, máster, gracias por aceptarnos la invitación y que tenga un exitoso y próspero 2026. De igual manera para ustedes aquí en la cabina y por supuesto para todos, cada uno de los radioescuchas y también los internautas de este prestigioso programa de Unión Radio. 8:35 minutos. Máster, este fin de semana el CAL volvió a reunirse por segunda ocasión en la Asamblea Nacional y se aprueba el juicio político para don Mario Godoy, presidente y titular de la Judicatura. Un escándalo en la Judicatura. ¿Qué opinión merece al respecto, máster? Realmente es producto de una circunstancia que se puede denominar o decir que se trata de un secreto a voces. Y que era pues la comidilla en los corrillos no solamente de las unidades judiciales, sino de las cortes provinciales de prácticamente todo el país. La situación definitivamente se sabía complicada, pero lo que se ha ido desgranando, no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás y en especial cuando tuvimos aquellas conexiones escandalosas que develaron todo lo que fue el caso de Metástasis, Purga y Plaga, ¿no? Y con esto ahora tener que, se supone, el intento de una mejora en lo que tiene que ver con la administración o el sistema de administración de justicia en el Ecuador haya caído en saco roto, producto de que definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable principal de esta designación, la haya realizado en la forma en que se realizó. Ahora, llama la atención que en esta ecuación esté comprometido el presidente del Consejo Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque resulta que, lógicamente, él es de alguna u otra manera quien impulsa o impulsó en la terna correspondiente el nombre de Mario Godoy. Y además lo ha defendido de alguna otra forma, indicando que se cumplía con el perfil, pero que definitivamente él no sabía los antecedentes. Entonces, eso llama la atención sobremanera porque... Doctor, perdón que lo interrumpa, pero el propio Swings, que es el presidente encargado, ¿no?, en la Corte Nacional de Justicia, habló de que él lo que Él es presidente a partir de la renuncia de Saquicela. Claro, pero está como temporal ahí. No, él ya quedó, él asumió lógicamente por designación de la Corte Nacional de Justicia en el momento que hubo la renuncia de Saquicela, de Iván Saquicela. Claro, y él decía de que se defendía de que él envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Que es el Consejo de Participación Ciudadana el que nombra y ve la idoneidad, si es apto, si lo califica, si tiene los méritos. Entonces, esa fue la defensa que él ha asumido en ese sentido. En más de una ocasión sí. Se mantiene en ese y planteamiento. Es así, porque es el Consejo de Participación Ciudadana que lo... Claro, aquí hay una cuestión. Lógicamente que para formar una terna, cuidado, también hay un criterio equivocado, ¿no? Ahora resulta que las ternas, el que va primero es el que un poco más y debe ser designado. Eso es un error de concepto. Así es. Terna viene de un latín terni, que significa que todos van a igualdad de condiciones. No es esto de que porque en la terna va el primero, Mario Godoy, y el segundo o la segunda es otra y el tercero es otro. Definitivamente solo el primero es el que tiene las chances para convertirse en la autoridad designada. No, eso es un error de concepto. Cuando usted envía una terna, efectivamente lo que usted bien manifiesta tiene que ser verificado, porque si se supone que en igualdad de condiciones están los tres, entonces los tres tienen que ser de alguna u otra manera auscultados en cuanto a sus antecedentes y en cuanto a su perfil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que teniendo los tres la oportunidad, el mejor sea designado. Entonces, claro, por supuesto, la responsabilidad mayúscula va por parte de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del momento. Porque ya se habrá dado cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana ha venido desgranándose como mazorca de maíz y resulta que tenemos diferentes integrantes. Lógicamente, entre los principales está el presidente de esa organización, que definitivamente usted ve, ahora se lo llama juicio político a Mario Godoy, pero ha habido casos como el Colegio de Abogados del Guayas que no solamente ha pedido
que exista juicio político contra Mario Godoy, sino también contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y por su Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, por supuesto, hasta los mismos integrantes del Consejo de la Judicatura. Ahora, llama la atención lo del doctor José Suignagua, porque resulta que yo me he permitido traer aquí incluso uno de los libros que él ha escrito, que es la razón por la cual yo lo he conocido a él como un autor de textos de derecho, y por supuesto después gratamente me sorprendí que él haya llegado a ser presidente, en este caso de la Corte Nacional de Justicia. Pero cuando ya se involucra el tema de una presión política o seguramente de alguna especie de acuerdo definitivamente entre lo que tenga que ver con puestos o cargos, porque está claramente determinado y ya salió a la luz que el hijo o uno de los hijos de él está lógicamente en un tema que tiene que ver con un aspecto de diplomacia. Y definitivamente eso sí llama sobremanera la atención porque no solamente por el hecho de él haber enviado la terna, sino luego intentar defender esa posición. La respuesta más correcta para mi criterio debió haber sido la que estamos dilucidando en este momento. Señores, se ha enviado una terna. El organismo que tiene que decidir sobre la terna y determinar si del primero al tercero cuál es el mejor, definitivamente es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿qué sucede con este tema? ¿Hacia dónde nos encamina esto? Bien decía Lisset, resulta que en prácticamente 72 horas, en tiempo récord, la Asamblea Nacional ya ha determinado, pasando por el Consejo de Administración Legislativa, el tema del inicio del procedimiento de lo que es el mal llamado juicio político. Yo siempre le llamaré procedimiento parlamentario de control político. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí no es que haya un juicio propiamente dicho, es un procedimiento reglado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, basado en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual, con al menos la firma de la cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, que eso da más o menos alrededor de 38 asambleístas, esa cuarta parte solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional que se haga un llamado o se llame a juicio político a este funcionario, que en este caso es Mario Godoy. Eso pasó lógicamente mediante la presidencia de la Asamblea Nacional a una convocatoria de reunión del Consejo de Administración Legislativa, que es el que hace una calificación previa para luego enviar a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Pero ojo, solo se ha pasado el tema de la formalidad porque cuando enviaron el día viernes, que fue la primera sesión de este Consejo de Administración Legislativa, enviaron a una de las unidades técnicas que tiene la Asamblea Nacional, que es la unidad de técnica legislativa. ¿Para qué? Para que verifique qué cosa, lo principal en cuanto a la forma en que se presentó el pedido de juicio político. Luego de eso es que se convoca el día de ayer para que con el informe no vinculante de la unidad de técnica legislativa pase qué cosa, definitivamente calificar el llamamiento a juicio político y enviarlo, como en efecto entiendo el día de hoy, por Secretaría General, debe llegar al seno de una de las 15 comisiones que tiene la Asamblea Nacional, que es la especializada para esto, especializada permanente, que es la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el asambleísta de ADN, que tiene una mayoría de ADN, presidida por Ferdinand Álvarez. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer esta comisión? Esta comisión, una vez que recepta lo que le envía el Consejo de Administración Legislativa, luego de lo resuelto a través, por orden de la presidencia, a través de la Secretaría General, lo que tiene que hacer es nuevamente una verificación. Tiene 5 días para eso, una verificación de forma en la cual, dentro de esos 5 días, si no se cumplen con los requisitos determinados que están establecidos principalmente o definitivamente en el artículo 131 de la Constitución de la República, que es la que habla sobre los juicios políticos, eso se puede archivar, ¿no? Entonces, en este momento, lo que se ha superado es la primera fase del procedimiento y ya entramos a la fase donde la comisión, en este caso de Fiscalización y Control Político, tiene que hacer esta parte de calificar definitivamente el inicio del trámite. Si no hay ningún problema y no hay archivo, ¿qué es lo que procede? Procede que en un término, mejor dicho, en un plazo, porque aquí no corren días laborables, aquí corren todos los días. Esto es rapidito, rapidito y al instante. Porque aquí los 15 días que le va a dar de plazo es para que conteste Mario Godoy, es decir, presente sus pruebas de descargo.
y así también a los asambleístas que son o que van a ser interpelantes o los que son proponentes puedan presentar pruebas que sean incluso aumentando la cantidad de la documentación o de lo que anunciaron en el momento de presentar la solicitud. Dado este tiempo, efectivamente posterior a esto, es que se tendrá la posibilidad de 10 días de actuación de esa prueba. Claro, cuando se escucha pruebas, se escucha los proponentes, se escucha defensa, se entendería que esto tiene una similitud como si se tratase de un juicio a nivel de sede judicial o de un procedimiento administrativo a nivel de sede administrativa, pues resulta que no es eso. Cuidado esa confusión. Ya la Corte Constitucional en el 2021, mediante una sentencia del famoso caso sonado en la alcaldía que fue prácticamente removido, Jorge Yunda Machado, ya determinó claramente que los temas de control político no necesariamente se asimilan como algo judicial ni tampoco administrativo. ¿Por qué? Porque aquí versa lo que tiene que ver, lo que es la libre apreciación, la oportunidad y la confianza política. Eso usted no lo va a ver en un tema que tiene que tratarse, por ejemplo, en un asunto judicial o en un asunto administrativo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, en este procedimiento, lo que opera es el hecho de que las pruebas de cargo y las pruebas de descargo apunten a la responsabilidad política. ¿Qué es la responsabilidad política? Que se tiene que cumplir con las funciones para las cuales ha sido designado para el cargo. El problema del escándalo que es comentado a través de una columna de opinión del colega Felipe Rodríguez es la que destapa la olla de grillos y lógicamente le da fuerza al juez que renunció, Carlos Serrano, para que de alguna u otra manera quede en evidencia una serie de circunstancias que, si bien es cierto, se puede decir que son circunstancias que tienen que ser probadas y que tienen que ser definitivamente aclaradas, no es menos cierto que dejan en tela de duda el hecho de que, ¿qué es lo que sucede? Pues en el sistema de administración de justicia. Ahora, viene a esto el criterio y la expresión. Entonces, ¿para qué tenemos Consejo de la Judicatura si esto es lo que va a producir dentro de la administración de justicia? Pero antes de continuar hasta allá, ¿es responsabilidad del señor Godoy lo que haya hecho el señor Gaibor, que fue el encargado de llamar al juez Serrano? ¿O por qué se lo interviene al señor Godoy? Vamos a la cadena de mando. Los consejos de la judicatura o esta estructura administrativa tiene una razón de ser en el sentido, porque en otros países se llama Consejo de Magistratura, en el sentido de llevar la administración del funcionamiento del sistema de justicia. Y su objetivo es delinear asuntos que la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte, los miembros de la Corte, que ya están abarrotados de trabajo para resolver procesos, no van a estar encargados de la nómina, del tema de los espacios para la coordinación de las audiencias o de las conexiones, etcétera. Pero esa cadena de mando efectivamente tiene que tener controles. Si usted tiene un presidente de un órgano pluripersonal que se llama Consejo de la Judicatura y debajo de él están, o debajo de este órgano, porque la máxima autoridad no es Mario Godoy, sino el órgano, el pleno principal del Consejo de la Judicatura, resulta que debajo de ellos están los directores pues provinciales del Consejo de la Judicatura. Y si este señor que usted menciona, el señor Henry Gaibor, es o fue, porque él renunció apenas se dio a la luz el tema de la filtración de los audios, resulta que él era, ¿qué cosa? El director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Entonces, usted tiene una autoridad, en este caso principal administrativa del Consejo, que era Mario Godoy, porque la máxima autoridad de todo el Consejo de la Judicatura es el Pleno. Definitivamente lo no adecuado es que este tipo de cosas se hubiesen estado realizando, se entendería, y es lo que se tiene que develar con conocimiento de causa, porque ante una actitud de ese tipo, a la primera autoridad a la cual había que hacerle aviso o darle a entender que hay una presión y una injerencia en la administración de justicia propiamente dicha, era lógicamente el mismo presidente Mario Godoy, del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que exista presiones
de los que están llamados a llevar el tema administrativo y que tienen, lógicamente, un arma bastante potente como para presionar a lo que es una decisión judicial. ¿En qué sentido? No por la injerencia de lo que pueda ser la redacción de un texto de una sentencia propiamente dicho, que de hecho también se han quejado, como en su momento la jueza Nubia lo presentó en un pendrive. Más allá de eso, el tema está en una injerencia que se puede hacer de mandos medios a jueces sobre casos determinados. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando usted empieza a de alguna manera dilucidar el tema, encuentra que efectivamente la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura tuvo que ver con la defensa de uno de los procesados dentro del juicio que estaba llevando este juez Serrano, en donde se dice hubo la presión de Henry Gaibor. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende de una vez realmente dejar limpio el camino que tiene que transitar la justicia en este país, o se pretende mantener este tema de los contactos, de las presiones, que lo único que hacen es degenerar la confianza del país, de las personas en la administración de justicia? Y por supuesto los profesionales que ejercemos, porque resulta que ahora usted tiene que estar atento o pendiente de que no exista presión de un lado o de otro lado, o quién tiene más contactos, quién es más amigo a nivel político. Esa degradación es la que de alguna otra manera tendrá que dilucidar Mario Godoy no Doctor, solamente en la comisión, sino posteriormente en el Pleno, si el trámite se da doctor, completo. ¿y qué pasa? Se va el señor Godoy. Resulta que la que viene, la señora Villasís, está cuestionada, pues ya hay una asambleísta que dijo de que ella era parte de un plan también que obedecía a un plan de RC, de Lazo, del social cristianismo, del creo. Entonces, volveríamos a lo mismo, pues entonces. Tenemos un problema de fondo porque resulta que nosotros, ¿no?, debemos dejar diáfano que la responsabilidad directa de un consejo de la judicatura que es designado por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tienen que estar todos libres de tentáculos políticos. El problema es que la realidad es que a partir del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existe injerencia política, y esa injerencia política termina contaminando organismos como el Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué resulta? La pregunta del millón es: volemos de un tajo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, volemos de un tajo al Consejo de la Judicatura. Ya no sé, la oportunidad que hubo para eso se desperdició. Correcto. Ahora es mucho más complicado. Lo que se podría es intentar cambios de las funciones de estos organismos, siempre y cuando lo permite y lo avale la Corte Constitucional, que en cierto modo sí ha dado pie para que en una reforma parcial, más que en una enmienda, se pueda hacer esos cambios. Pero eliminar los organismos ya no va a ser posible, porque eso solamente se puede hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, más allá de aquello, lo que hay que buscar es definitivamente que a estos organismos no lleguen aspiraciones ni tentáculos políticos, porque eso es lo que ha degradado el funcionamiento. Los organismos en sí, su estructura, sus funciones, tienen una razón de ser que no va hacia una cuestión negativa, pero quienes lo conforman definitivamente generan este tipo de inconvenientes. Por supuesto que no son todos. Hay gente que se puede rescatar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como también hay gente que se puede rescatar del Consejo de la Judicatura, como también hay jueces que se pueden rescatar en el funcionamiento, no solo de la Corte Nacional de Justicia, sino también de lo que tiene que ver con unidades judiciales y cortes provinciales. Pero, ¿cuál es el problema? El daño de uno es el mal de todos, porque resulta que ahí usted ¿qué tiene? La degradación de la institución. Entonces, como decía, ¿para qué un Consejo de la Judicatura? Necesitamos que exista un organismo que se dedique a lo administrativo. ¿Cuál es el problema de este organismo y por qué tiene una espada de Damocles sobre los jueces, y por qué se atreven, por ejemplo, como en el caso que usted mencionó, mi estimada Alice, a insistir o a ir y de alguna otra manera hincar a un juez para que haga tal o cual cosa? Porque resulta que ellos tienen la parte disciplinaria, y ahí está el kick del asunto. Entonces, si usted no hace esto, le abrimos pues un sumario, le abrimos el expediente y seguimos un proceso administrativo. Entonces, esas cosas
son las que Mario Godoy tendría que explicar. Si es que pasa el tema de la Comisión de Fiscalización y Control Político y luego en el Pleno. Y veamos qué nos dice, porque resulta que la comparecencia del 5 de enero no fue lo que se esperaba. Se escuchó de todo menos de lo más importante. Que en paz descanse el doctor Marco Proaño Maya, que entiendo falleció este fin de semana, un gran legislador que tuvo este país, Es correctísimo. que en alguna sesión del Congreso, yo nunca voy a olvidar que dijo, este es el efecto del bikini, y todos se quedaron mirando, ¿qué? ¿Por qué es el efecto del bikini? Porque aquí se dice de todo menos lo más importante. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Que si van a comparecer a decirnos una serie de cosas que no tienen nada que ver con el tema para el cual han sido llamados, se va a perder el tiempo. El objetivo del procedimiento parlamentario de control político es establecer esas responsabilidades políticas que no son otras cosas que recaer en el cumplimiento de las funciones. ¿Cuál es el cumplimiento de las funciones en el Consejo de la Judicatura? Velar porque las unidades judiciales estén funcionando, tengan los implementos, que los funcionarios no se dediquen a otra cosa sino a despachar las causas, los jueces, que los secretarios lógicamente funcionen de acuerdo a lo que indica toda la norma y se trate de cumplir los tiempos que dicen los códigos de procedimientos. El que tenemos general de procesos, lo que está establecido en el mismo Código Orgánico Integral Penal en cuanto al procedimiento de lo que son infracciones, delitos. O sea, todo aquello, eso es lo que tienen que estar velando y controlando. Pero no se cumple, doctor. Lastimosamente, lo que tenemos hasta el momento son estas cuestiones que no han terminado porque se suponía que si usted le quitaba esa carga de trabajo a la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia iba a estar dedicada exclusivamente para eso. Ahora, ojo, hay un planteamiento de renuncia del doctor José Suignagua. Está convocada para el día de hoy a las 4 de la tarde para que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúna. Llama la atención, y es lo que pude observar de información que ya ha sido de alguna otra manera emitida públicamente, que no van a estar todos los titulares porque resulta que entre jueces y conjueces ya presentaron renuncia previamente por todo este escándalo. Y es muy probable que prácticamente rompiendo o vulnerando procedimiento parlamentario propiamente dicho y dentro de lo que está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, los que van a dar quórum son aquellos que vendrían a ser los jueces que tienen que reemplazar a estos que han renunciado. Cosa que sería bastante penosa porque definitivamente el Pleno, que es asimismo el máximo órgano en la administración de justicia de este país, administración de justicia ordinaria, porque la constitucional es la alta corte, la Corte Constitucional, pero en la máxima de justicia ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia, si ni siquiera va a cumplir con el elemento fundamental de reunirse con quien tiene que reunirse para dar el quórum y poder aceptar o no esa renuncia, definitivamente va a ser otro elemento que va a determinar una raya más a este tigre de escándalos y de decepción completa de lo que es la administración de justicia en el país. Estaremos a la expectativa, doctor. Entonces, 4 de la tarde hoy tendrán que reunirse en la Corte Nacional de Justicia para ver si apoyan o no al señor José Swing. 8:58. Le queremos agradecer, Máster. Siempre agradecidos con ustedes. Experto constitucional y en materia parlamentaria. Hemos hablado sobre la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, que no se hablaba al inicio, pero luego ya fue desatando más cabos. 8:58. Gracias, Máster. Gracias a ustedes. Muy buen día. Que tengan excelente día. Con esto nos despedimos, nos Carlitos, vamos. ¿Quiere decir algo más? Triste, Carlitos. ¿Por qué? También este fin de semana falleció ese gran artista de música, Jason Jiménez, ¿no? Oye, leí algo de que él soñó con su muerte. Sí. Él soñó 20 días antes que le habían hecho una entrevista, había soñado que había tenido 3 tipos de accidentes aéreos. Sí, eso es sorprendente porque justamente también entiendo que subieron a las redes sociales ese, me parece que era un podcast. Sí. Una premonición. Una premonición, correcto. Y de la manera como ya están los estudios técnicos, igual está investigando la justicia colombiana, pero el tema es que a lo que
Ya entendí la foto de Galito subida en WhatsApp. Claro, yo soy un parrandero, me Así gusta es, la oiga. vida. Así es. Nos vamos, Me nos vamos. gusta Nos la vamos, se nos vida. Muy va. buen día para todos. El buen alcohol, así es. Lo dejamos para eso a Willy, al loco Bien Willy, iniciado la segunda semana del 2026. que trae más De información enero. sobre aquello seguramente. 8:59 minutos. Nos vamos a través de Unión Radio 580 AM. La cadena de la la Unión. Unión.